Y hoy el Señor nos da esta palabra y quiero que lleve esta palabra en su corazón para su casa, para hablar sobre orar para que venga su reino y no el nuestro. Orar para que venga su reino y no el nuestro. Y vamos a leer el pasaje bíblico que leíamos el día domingo, que es la palabra profética del mes, Mateo 6:10, y dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Léalo si usted quiere abrir su Biblia, buscarlo, Mateo capítulo 6, versículo 10. Y nosotros necesitamos orar para que venga su reino y no el nuestro. Porque cuando el hombre dice a juzgar a su manera sin estar dentro del respaldo de Dios, porque vea esto, cuando hablamos de bendiciones creemos que solo el que tiene billete es bendecido, pero hay gente que no es cristiana y tiene plata. No podemos medir la riqueza como bendición. El dinero es necesario. Ojo con esto. No podemos decir que el que no tiene dinero no es bendecido, porque el propósito del evangelio y de la palabra es que usted y yo alcancemos vida eterna. Y no dice, ojo, no dice si es que nosotros solamente vamos a manifestar riqueza, sino que habla de que nos tenemos que gozar en las tribulaciones, tenemos que disfrutar lo que viene. Ahora, pero ¿por qué viene esa pobreza? ¿Por qué viene la pobreza? ¿Viene porque nosotros la buscamos o es que ya venimos algunos de una familia que lo que nos dejaron es deuda? ¿Sí? Dichosos aquellos que le dejaron una casa, que le dejaron una docena de carros, que le dejaron todo pagado, pero hay gente que no ha tenido esa oportunidad. Le tocó comenzar totalmente de cero, trabajar durísimo, comenzar, y ahora usted puede vivir en una casa que no te ha costado. Yo vivo en una casa que a mí no me ha costado. Nos han contado, la pastora y el pastor nos contó cómo fue lo difícil de los inicios. Si ella le contara cómo fueron los inicios de cómo comenzaron esa casa, ustedes ni le creerían. Porque la gente te ve en cómo tú andas hoy, pero no evalúan el pasado de donde viene. O sea, Santa Rosa de Lima tiene poquita gente nativa de aquí, que nació aquí, que los padres nacieron aquí y que ellos son de aquí. Pero el origen de muchos de nosotros no nacimos aquí, asentados aquí, residimos aquí, pero si fuera de deportaciones también se queda solo Santa Rosa de Lima. Aquí hay gente de dónde, saque cuenta, el Sauce, Oriente, Polo Roja, Namorón, Lislique, Nueva Esparta, Pasaquina, Las Piñas, ¿ah? ¿Qué más? La Unión, gente de San Miguel. A ver, ¿qué más? Corinto, Jocoro. O sea, Santa Rosa de Lima es poca la gente que mira de acá. O sea, estoy hablando de gente que conocen los hacendados de aquel entonces, ¿verdad? Cuando Santa Rosa de Lima era una mega hacienda o estaba repartido en unas pocas haciendas. Pero ¿cuántos han nacido y algunos ni cuna teníamos cuando nacimos, hermano? Qué lindo ahora, uno le anda buscando que la cuna, el niño, la niña, que no sé qué, y pamper y cremita para que no le roce. ¿Cuándo a usted le pusieron pamper y cremita para que no le roce? Si era pañal de lavar y poner, en temporal se sufría a tapar el niño, a tapar la niña, nada más. Pero si se da cuenta entonces, ¿por qué estoy hablando esto? Porque podemos llegar a decir que solamente el que tiene plata es bendecido. Porque solo aquel que tiene 5,000, 10,000, 20,000 en el banco es bendecido. Pero ¿y el que tiene el centavo para el día? No es bendecido. ¿En qué reside la bendición? ¿En qué radica la bendición entonces? Es en tener a Cristo en el corazón. Es en llamar el reino de Dios a nuestra vida.
Las personas que Jesús usó y que llamó a su ministerio no eran personas que ni siquiera sabían algunos nada de la vida. Eran muchachos simples, pescadores, algunos profesionales, otros no. Pero si usted se da cuenta, Jesús quiere usarnos a todos. Y de ahí estableció un ministerio. No llamó a los pudientes y no llamó a los perfectos. ¿Y quién era Mateo? Un recaudador de impuestos que estaba del lado de los romanos, pero él era judío. ¿Me entiende? ¿Y a quién le pone el Espíritu a que le escriba a Mateo? ¿A quién le escribe Mateo? Les decía el domingo. A los judíos. Un recaudador de impuestos. ¿Usted cree que era aceptada la palabra de Mateo? Todo aquel que se acordaba, no, mira, este el que estafaba a la gente, el que recaudaba impuestos de los romanos. Este era un cobrador de impuestos. Lo odiamos de ese tipo. Y tenía que andar ahí en la Biblia. Evangelio según San Mateo. Que es santo, además, pícaro. Sí, preñó la hija de mi Pancha. Porque llamamos bendición solamente a lo que tiene una apariencia de belleza, de plata, o sea, donde hay plata decimos, ahí hay bendición. No se trata de eso solamente. Bendición es tener paz. Bendición es poder sonreír, hombre. Que teniendo y no teniendo se puede sonreír, hombre. Amén. O sea, ¿en qué radica la bendición? ¿Qué bendición la iglesia cuando decimos a comer, comemos todo, hermano? ¿Sí o no? Y si no comemos, pues no comemos todo. Solo Manadora dice que hoy le dieron café en el microbús. ¿La trataron bien? Pues sí. Pero Neto dice que la trató bien. Le pregunto, ¿se vino? Sí. ¿Le dieron café? Sí, me dijo. Mire, la trataron bien. Ey, es que cuando hay, diga conmigo, cuando hay para todos. Y cuando no hay, agárrense, señores, que aquí todos hacemos ayuno. ¿Me entiende? Y es que así es la bendición. Y eso hace la familia de Dios más interesante. Más interesante, de una forma interesante. Ahora, el punto es orar para que venga su reino y no el nuestro. Quizás lo que a mí me heredaron no es nada. Quizás la herencia ya se perdió. Quizás lo que usted y yo decíamos que podíamos llegar a tener, no lo tenemos, se perdió, se fue. Estamos así como pelados. Pero ¿cuál debe de ser nuestra oración? Que venga su reino, porque Él nos bendijo con toda bendición. Allá en el Edén nos bendijo a través de Abraham también. Amén o amén. En ti serán benditas todas las familias y será bendición. Bendeciré al que te bendijere y que, amén. Entonces usted y yo no somos cualquier cosa. Usted y yo somos hijos de Dios. Vivimos en su reino. Estamos establecidos en su reino. La constitución del reino, ¿cuál es? La palabra. Si yo creo esta palabra, yo voy a ver que cobra vida, porque en la palabra es la palabra de Dios, lo que Él dijo, y lo que Él dijo es verdad, y las promesas del Señor son en el sí y son en el amén. Entonces no tenemos que dudar, tenemos la bendición, tenemos a Dios, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo, estamos en el reino de Dios, tengo una palabra y yo la creo, y al creer la palabra se cumple, se materializa, porque si usted lo cree, usted lo puede ver. ¿Y qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Pero qué estamos hablando? ¿Pero qué estamos hablando a diario? ¿Qué es lo que estamos diciendo a diario? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que decimos? Muchas veces nuestras palabras contradicen nuestra fe. Y ahí debemos tener mucho cuidado. Mire, el que no tengamos hoy no significa que somos pobres, significa que hay que dejar que agarre agua el pozo. Amén. ¿Cuántas veces te has levantado sin tener? ¿Y cuántas veces te has levantado con abundancia? Que hasta te dormís así como con talla de rico. Vas al baño así todo finucci porque
te acostaste con plata, ese día te ganaste la lotería. Arte- Hermanos, y el que no tiene y le mandan 20 pesos de Estados Unidos se siente feliz. Mañana como pollo en el almuerzo. ¿No tiene? Sí, mire, el que no tiene celebra por 20 pesos. El que tiene celebra por 20,000. Entonces dígame quién celebra más. Usted dice, yo quisiera tener una empresa de esas, Jaranas, se llama Jaranas, se llama tener precio la cabeza, se llama de todo, porque las cosas, y esa gente usted no la ve, hermano, y a Dios no lo veo en la iglesia, pero es que andan haciendo negocios, andan haciendo esto, andan haciendo lo otro. Es difícil mantener la salvación teniendo plata. Y Jesús lo dijo, cuando hablaron acerca de los ricos, ¿qué dijo? ¿Qué es más fácil? Que un camello entre por el ojo de una aguja, refiriéndose a una puerta por donde, ¿ah?, pasaban. No era el ojo de una aguja que va a andar cabiendo en el camello. Igual no pasaría, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Qué le dijo al joven rico? ¿Qué le dijo al joven rico? Vende lo que tienes, dáselo a los pobres y me seguís. Entonces, ¿por qué ofrendamos? ¿Por qué diezmamos? ¿Por qué damos en el reino de Dios? Porque queremos que sentir que estamos en el reino y que Dios es la prioridad en nuestra vida. ¿Cómo se compra cada cosa de esta? ¿Cómo se compra cada cosa de esta? ¿Cómo se compra? ¿Orando o con plata? Yo puedo ir a la tienda. Padre, en el nombre de Jesús, no me lo van a dar. Hablo con el gerente, no me lo, se va con plata. Entonces los hijos de Dios aprendemos a movernos por fe. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se llena el buche de la gallina, mis amados? Ajá, de granito en granito. El problema es que se nos va la fe, porque queremos ver todo aquello completo. Pero ¿qué dice la palabra? Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Le pregunto, ¿está seguro que quiere que se haga la voluntad de Dios en su vida? ¿Está seguro? Imagínense que tiene que perder todo lo que tiene. ¿Está seguro que quiere que se haga la voluntad de Dios en su vida? Porque ahí es lo duro. Mire, que se haga la voluntad de Dios en mi vida teniendo, no es lo mismo de decir que se haga la voluntad de Dios en mi vida no teniendo. Estábamos esta semana recién pasada predicando acerca del Salmo 23 en el funeral de Sarita. Y no es fácil. Una bebecita que estuvo minutos despierta nada más y luego durmió en el Señor. No es fácil. Pero ese Salmo 23 bien fácil se lee cuando uno está con el buche lleno. Pero leer esa palabra con hambre, con necesidad de Dios, diciendo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Mire, qué poderoso es eso. Y vea el resumen de esta palabra. Número uno, reconocer a quién le pertenece el reino. Yo soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, tengo que saber que quién es mi padre. Dios. En el reino, ¿quién es Cristo? Es mi Salvador. En el reino, ¿quién es el Espíritu Santo? Es mi consolador, es mi guía, Él es el Paracletos divino. Pero Dios es mi Padre. ¿De quién es el reino? De Dios. Miren lo que dice Mateo capítulo 6, verso 33. Lo leemos en pantalla. Y dice, más buscad, ¿qué tenemos que hacer los hijos del reino? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Alguien dice amén. ¿Alguien lo ha comprobado eso? Esta palabra nos enseña que a Dios se le busca teniendo y no teniendo. Y cuando no tengo y busco al Señor, ay, yo no sé por qué a la gente le gusta vivir en ese agüite. Mire, cuando todos los que tenemos célula, predicamos, toda la gente que está aquí sabe que hay personas que solo en agüite buscan al Señor.
Uno le dice, vaya a la casa del Señor, véngase a la oración, vamos a la célula, lo está invitando. Cuando ya está todo fregado, colgado con un suero allá y con la pata quebrada en el hospital, dice, nomás salga de aquí, voy a ir. Y no han venido todavía. Le gusta sufrir. Hay gente que nació para ser maltratada. Y así van a morir, desgraciados. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer de quién es el reino de Dios. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Él es el dueño. Entonces, usted y yo hemos reconocido que el dueño del reino es Dios. Por todos los siglos se ha visto siempre y siempre el hombre queriendo manipular el reino de Dios. Siempre. Constantino vio de que no se podía gobernar, esta gente era terrible. Tenían unos planes impresionantes y vieron que la gente, que el evangelio no lo podían detener, vio que a la gente que creía en Dios no la podían detener y seguían predicando y se seguían convirtiendo. Entonces el hombre vino y dijo, vamos a hacer algo grande, vamos a legalizar el cristianismo. Legalizando el cristianismo se gana el corazón de la gente y los tiene comiendo en su mano. ¿Cómo se gobiernan los pueblos? Al estilo Roma, con fiesta y con comida. Deles pachanga, ay, tan contentos. ¿Qué ponen para el tiempo de las elecciones? ¿Fiestas o no? Hay fiesta, que hay pachanga, hay cervecita gratis, hay carnita asada gratis. Venga, que aquí vamos a disfrutar, vamos a comer. ¿Y qué es lo que quieren? Tu voto. Y ahí está. Y no estoy hablando de ningún partido político, es en todo el mundo es lo mismo. En todo el mundo. Ahora, pero usted y yo como hijos de Dios, como hijos del reino, tenemos que saber quién es el dueño del reino, quién es el que gobierna tu vida, quién es el que gobierna tu casa. Un hijo se te puede poner rebelde, pero mira, papá, usted tiene la fe puesta en el Señor. Mire, mamá, usted tiene la fe puesta en el Señor. Usted le dice, mire, mijito lindo, usted no va a pasar de la línea que Dios ha dibujado, porque usted está pactado. He orado por usted, he doblado mis rodillas por usted. Usted de esa línea no va a pasar. Usted no se muere sin que reconozca que Jesús es el Señor. Amén. Y eso es reconocer quién es el dueño del reino. Si Dios es el dueño del reino, Dios es el dueño de tu vida, de tu tiempo, de todo lo que tú eres. Entonces diga conmigo, no me voy a preocupar. Porque Él es el dueño del reino. Y yo soy, ¿qué soy? ¿Qué es usted? Soy su hijo. Amén. ¿Qué más? Mire, le explico. El reino no se trata de nosotros, sino de Él. Debemos buscarlo primero a Él, hombre. Siempre buscar primero el reino de Dios y su justicia. Pero ¿qué ha querido el hombre a través de la historia? Manipular. Y se hace el canon bíblico. ¿Sabe esa historia usted? ¿En qué momento se hizo el canon bíblico? ¿En qué momento se dijo que solo estos libros podían estar aquí? ¿Será que hay más gente que fue inspirada por Dios? ¿Quién eligió estos libros? Hay mucho que decir. Conocimiento. Hay revelación. Hay palabra. Pero hay alguien que estuvo, ojo, ojo, y prepare su amén para esto. El hombre ha querido manipular todo. La iglesia ha querido manipular todo, el gobierno ha querido manipular todo, incluso donde hay plata se quiere manipular todo. Pero ¿sabes quién estuvo desde el principio? Si usted lee Génesis 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice que el Espíritu, ¿qué pasaba? Se movía sobre la faz. Y el Espíritu, Él es el que vive en ti y Él es el que vive en mí hasta el día de hoy. El que no miente, el que no altera, el que no se extravía, el que no se pierde, es el Espíritu Santo de Dios. Alguien dice amén. ¿Qué tiene que hacer entonces el Hijo de Dios? Vaya al Espíritu. Busque el Espíritu. Diga al Espíritu Santo, revélame, guíame, dime qué debo hacer. Eso es todo.
Siempre hay alguien que te va a querer manipular tus planes, tus ideales, todo. Y no, es que usted debe. Deje que el Espíritu lo guíe, hombre. Hay que dejarse formar. Hijos, tenemos que dejarnos formar de los padres. Pero si Dios le ha dado una tarea a usted, hágalo. Mire, ser padres no es fácil, ¿verdad que no? ¿A quién le tenemos que pedir la guía? Pídale la guía a Dios, hombre. Pídale la guía al Espíritu Santo. Porque uno quisiera encontrarle el clic a aquellos hipotes. Uno quisiera hallar el botón de reset. Uno quisiera hallar el botón donde es que se apaga la computadora de este niño. ¿Dónde le puedo resetear? Porque yo quiero que entienda, que agarre mi lenguaje. No, nunca lo va a entender. Jamás. Los adultos somos los que tenemos que entender a los menores. Porque ellos no han pasado por donde nosotros sí hemos pasado. Jamás ellos nunca nos van a entender. Somos nosotros que tenemos que suspirar y contar hasta 10,000, si es posible. Y usted, calmada, tranquila, sereno, moreno. No te exaltes, no le pegues, no le quebres la cabeza. No le tires la escoba a ese cipote. No le vayas a quebrar las patas, que te vale más caro. Sereno, moreno. ¿Me entiende? Mejor el Espíritu Santo. Número 2, orar como Jesús oró en el Getsemaní. Mire, Lucas 22:42 dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si eso hizo Jesús, la réplica original de Dios en la tierra, porque esa es una réplica original a través del Espíritu Santo. Una réplica original que vino a la tierra, le está diciendo que se haga tu voluntad y no la mía. Y que de nosotros que hemos rodado y rodado y rodado y rodado y rodado y rodado y todavía no entendemos y seguimos rodando. Rodar y rodar, ¿verdad? ¿Cuánto hemos pasado? Mire, si hay algo que es difícil de quebrarle a un ser humano, es el orgullo. Dios sí lo hace comer polvo a uno, hermano. Dios sí lo hace comer tierra a uno. ¿Qué dijo el rey? ¿Me recuerdan el nombre? Alma mía, gózate. Vio y dijo: todo esto hermoso yo lo he construido. Soy Coco. Soy poderoso. Y Dios lo mandó a comer zacate con los burros. ¿Cómo se llama el rey? Nabucodonosor. Diga: yo no me llamo Nabuco. Yo no voy a ser así. ¿Sabe qué tenemos que hacer los hijos de Dios, los hijos del reino? Darle a Dios la gloria en aquellos pequeños logros y en los grandes también. Amén. Él es el que merece la gloria, hombre. Él es el que merece todo el honor. El poder de la oración está en la rendición y no en la imposición. Entre más rendidos estemos a Dios, más nos exalta Él. ¿Qué dice la palabra? Al que se humilla, Dios lo exalta, y el que se exalta, Dios lo humilla. Y antes del porrazo, ¿qué es lo que viene? La gran elevación. Mire, ¿por qué será que Dios permite que uno se eleve tan alto? Dios deja que el hombre se eleve hasta donde quiera elevarse, hermano. Dele, mijo, dele con todo. Y como que es piscucha. Dele más arriba, dele. Y al ratito, hermano, le corta el hilo. Y se pega una encharralada. No todos aprendemos con señas. Y justamente dicen que el vivo a señas. ¿Cómo le ha tocado a usted, hermano? ¿Para que nos ha tocado palo un montón de nosotros, sí o no? Y hoy estar sentados aquí, hermano, estar en este culto hoy,
Si es por pura misericordia de Dios, hermano. Hemos hecho locuras, ¿sí o no? Con que nos casamos. Locura, hermano. Dígame, ¿qué teníamos que ofrecer nosotros, hermanos varones? ¿Qué teníamos para ofrecer? Nada, me solo la jeta. Perdón que le exprese esa palabra así. Solo la jeta, yo te quiero, yo te amo. Sí, sí, nada. Ay, los dos juntos caminando así. No tenían nada, nadita. ¿Y qué fue lo que? Puro valor de esa muchacha, hermano, puro valor. ¿Qué valor tuvo? Y el gran premio, la primera paz. Gran regalo. Y comienzan las aflicciones, hermano. Y comienza a arar uno, hermano. ¿Y cómo vamos a hacer? Y, ay, ¿para qué se metieron eso, pues? Y aquí, galán, que por lo menos tenés a alguien que te eche la mano. Y esos prójimos que se van lejos. ¿Quién les cuida a una cría? ¿Quién les cuida a un niño? Es que difícil. Pero dígame usted, ¿cómo aprende uno? A través de los golpes. ¿Cuántos padres de los que estamos acá hemos querido detenerle los golpes a nuestros hijos? Que hemos querido evitarle los golpes, ¿sí o no? Déjenlo que se reviente, hermano. ¿Sabe por qué? Porque es que el que burro no va a entender hasta que se pegue el gran bombazo. Usted le dice a ese niño, no meta el dedo en la candela que se va a quemar. Y ahí está intentando, tentando, hasta que llega un rato que pegue el grito. Déjelo que tope. ¿Qué va a hacer? Ay, es que yo me quiero ir. Es que yo quiero hacer esto. Es que yo quiero hacer lo otro. Y como ni le preguntamos a Dios, lo hacemos y de repente vamos a Dios. Dios, mira, me golpeé. Y Dios dice, pues yo te vi. A mí no me preguntaste. Yo te dije. Entonces, mire, decir que venga el reino de Dios a la vida de uno no es fácil, hermano. Más aquellos que hemos sido medio mulas en el camino, mire, no es fácil. No es fácil. Venga, doblar las rodillas y decirle al Señor que venga tu reino sobre mí, eso es difícil. Porque siempre hemos dicho, en mi vida mando yo. Usted no se va a meter en mi vida. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo voy a decidir sobre mis deseos, sobre lo que yo anhelo. ¿Y cómo nos ha ido, hermano? Qué tremenda es esta palabra. Está mejor dársela solo a los hombres, ¿verdad? En la célula. Está muy dura, hermano. Está muy fuerte. Mejor le guardamos un tuquito para el jueves. Mire, y número 3, último punto. Desear que su reino, ¿qué es importante hacer? Desear que su reino se manifieste en nuestra vida una vez al mes, diaria. Juegue la diaria, pero con Dios. Raspe y gane, pero con Dios. Ya va a jugar, Pérez. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Diga conmigo esas 3 palabras. Denle ese aplauso al Señor si lo quiere dar. Amén. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y ¿qué? Y gozo. Gozo loco, gozo de humo, gozo de, gozo de, gozo del Espíritu Santo. Amén. Denle ese aplauso al Señor. El reino se expresa en nuestro carácter, no solo en lo que recibimos. Hay gente que se le nota el reino de Dios. Qué tranquilos. Hasta en el lenguaje. Mire, el que menos fachento ese es cristiano. Pero el fachento, gloria a Dios, que me alegra verlo, aleluya. Qué bendición verlo. Gloria al Señor, santo Dios. Mire, hermano, de las aguas mansas
Ahí se lo dejo. Téngale cuidado. Mire, esa gente que aparenta una vida de santidad y una limpieza y que todo, si no sale de la casa sin el pelo pistoleado, no sale de la casa sin todo catrincitos. Mire, téngale cuidado a esa gente. Téngale cuidado. Fíjese que la Biblia dice que es mejor el odio manifiesto o el rechazo manifiesto que una amistad falsa, que un amor falso. Mejor que te digan que me caes mal, pues mejor que te digan, fíjate que vos me caes mal, no me dio vos también. Mucho gusto, Dios te bendiga. Nos caemos mal, que te vaya bien y feliz. ¿Me entiendes? Porque hay gente que, hermanito, qué lindo. Y de espalda, el gran trancazo. Para desnudar a todos los que somos creyentes. No le crean las oraciones que hacen público, ni la temblazón que le pega, ni los aplausos que pega. Vean lo que hace y cómo vive. Amén. Eso es lo que tiene que ver. Si no pudo ordenar toda su vida hasta el día de hoy, ¿qué tiene que enseñarte a ti? La palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces deje estar. ¿Cómo están sus hijos, hermano? Ay, el Señor me los cuida. Avisa. ¿De quién son los hijos? Tenemos que saber dónde están nuestros hijos, hermano. Ahí salió, no sé en qué anda, pero yo he orado al Espíritu Santo que me lo guarde mientras come en su casa. Es suyo, es su responsabilidad. Ya el día que se case, pues ahí es otro rollo. Usted ya le dio la palabra. Instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no sea parte de él. ¿Se van a equivocar nuestros hijos? Sí, se van a equivocar. ¿Van a cometer errores nuestros hijos? Sí, van a cometer errores, pero regresan a casa. ¿El hijo pródigo volvió a casa o no volvió a casa? Porque había sido enseñado, pero el pícaro no vuelve, hermano. El pícaro se va y feliz porque dice, me soltaron, ahora puedo hacer lo que quiero. O sea, porque se levanta gente que anda buscándote, que anda de consejero. Yo le aconsejo, hermanita, mire, preciosa, usted tiene que hacer esto, mire, precioso, usted tiene que hacer, mire, mi amor, usted tiene que, agárrese, hermano, mire la vida. Lo que mejor puede hablar es la vida. Y a eso le llamamos testimonio. ¿Sí o sí? Amén. Testimonio. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque la palabra dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu. ¿Y cuántas veces tengo que pedir o desear que se manifieste el reino de Dios? Es en mi vida diaria, en la vida diaria. Es ahí. Yo le quiero invitar a que se ponga en pie, por favor. Termino diciéndole esto. Muchas veces el reino de Dios va a ir en contra de nuestros deseos. Había un hombre loco adorador que estableció la adoración 24 horas y que antes de retirarse, antes de morir, él quería construir un megatemplo para Dios. ¿De quién estoy hablando? De David. Él tenía los recursos. Él tenía el poder y la autoridad para hacerlo. Él podía haber solamente con una palabra mandar a comenzar aquel proyecto y que se hiciera en un mes, en un año, en el tiempo que fuese. Pero lo consultó ¿a quién? A Jehová Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Mi hijo, usted ha derramado. ¿Cuál fue la excusa que Dios le dio? Usted ha derramado mucha sangre inocente. Muchas gracias. Pero usted no me va a construir templo. Mire cómo es el reino de Dios, tan maravilloso. ¿Qué le dijo?
me va a permitir que su hijo lo construya. Le pregunto, ¿sabía Dios que se iba a perder Salomón o no? Pero le dijo a su hijo, pero en el tiempo que Salomón hizo todo eso estaba bien. Ojo, eso dice que hay gente, que hay tiempos que andan obrando bien y hay tiempos que andan obrando mal. Cuando usted y yo nos disponemos a hacer la voluntad y el reino de Dios, todo lo que hagamos será prosperado. Pero un momento que aquel cristiano decide no hacer la voluntad de Dios, comienza a salirse y a vivir de su orgullo. Por eso es que usted y yo no podemos engañarnos de que cualquier persona que esté en un templo es cristiano o es evangélico. No se equivoque. Cristiano es aquel que hace la voluntad de Dios, aquel que persigue a Cristo, que busca hacer la voluntad del Padre. Porque el Hijo nos enseñó ¿qué cosa? Hacer la voluntad del Padre. David tenía la capacidad, el orgullo, el ego, tenía todo el poder para dar la palabra solamente para que se hiciera. Pero aquel hombre aprendió después de todos los golpes de su vida y aprendió a decir, Señor, que se haga tu voluntad. No le estoy hablando de Jesucristo, no le estoy hablando de un apóstol Pablo, le estoy hablando de un David, por el cual murió mucha gente inocente. Y no era porque él había matado solamente, sino que por su pecado mucha gente murió. Multitudes de personas murieron a causa de su pecado. ¿Le quitó Dios el reinado por eso? No, Señor, porque Dios tenía un plan. Diga conmigo, Dios tiene planes conmigo. No porque sea perfecto, no porque sea un santo, pero Dios tiene planes conmigo. Iglesia preciosa, en el tiempo que nosotros nos consagremos, Dios nos va a usar. Pero el tiempo que nosotros decidamos no consagrarnos, vamos a tirar patadas de ahogado. Por muy fuerte que gritemos, no va a pasar nada. David dijo, voy a hacer la voluntad del Padre. Voy a dejar que mi hijo sea el que construya. Pero le permitió Dios recoger todos los recursos. Le permitió Dios recoger todas las cosas. Mire qué impresionante. Cuando realmente se ha calcado el reino de Dios en nuestra vida, no nos dejamos guiar por nuestros intereses. No nos dejamos guiar por lo que conviene. Le pregunto, ¿por lo que está orando usted, está orando porque le conviene a usted o porque es la voluntad de Dios? ¿Qué le parece si clamamos hoy que la voluntad de Dios sea sobre nosotros y el reino de Dios venga a nuestra casa y nos vayamos a casa confiando que Él hará su voluntad? Que yo voy a dar la palabra a mis hijos, que voy a dar la palabra en mi célula, que voy a dar la palabra donde yo me muevo, porque Él hará su voluntad. Padre, te doy gracias